la sesión número 31 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 32 queda a disposición de la señora y señores diputados. Señor secretario de la lectura de la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido comunicación de FENABUS, mediante la cual solicita exponer sobre la problemática que afecta a las empresas que se regulan por el Decreto Supremo 80/2004 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Esa es toda la cuenta, Presidenta. ¿Sobre la cuenta, diputados? ¿Sobre la cuenta? Aprobada la cuenta. ¿Varios? Relájese, diputado, no me venga. Ya estuvimos tan relajados la semana pasada que ya me está apurando. Y eso que voy rápido, tratando de agarrar el ritmo de él. Ah, sí, falta. Sí, falta presión. ¿Varios? ¿Nadie tiene varios? Tenemos invitados, ¿cierto? ¿Viene el Ejecutivo a hablar del proyecto? Sí. Damos un minutito para que ingresen y empecemos la discusión del proyecto. Ya, un minuto. Retomamos. Le damos la bienvenida a la ministra, su secretario, equipo del ministerio. Tenemos un proyecto, darle la bienvenida también al senador Osandón que nos acompaña. Agradecerle también. Ahora vamos a ver un proyecto de fácil despacho, un proyecto de ley iniciado en moción de los señores senadores Manuel Antonio Mata y Manuel José Osandón, que modifica el número 1 del artículo 75 de la Ley de Tránsito, relativo al uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos motorizados. Boletín 10.645-15, segundo trámite constitucional. Concurre el senador Manuel Osandón, que ya lo saludamos. Este proyecto lo pusimos en fácil despacho, ministra. Es un artículo único, y porque hoy día sabemos que solo los vehículos de alta gama pueden utilizar vidrios polarizados y que vengan de fábrica. Y entonces hoy día que ya se usan los vehículos polarizados, yo creo que hay que regularlo y en eso consiste este proyecto. No sé si ustedes doy la palabra. Sí, nosotros revisamos los alcances de este artículo único y creemos que efectivamente actualiza la propuesta y mantiene el resguardo de seguridad, que es el objetivo dentro de la ley del tránsito, porque además especifica que se tiene que mantener la visibilidad y en qué condiciones, y que tiene que tener una posibilidad de traspaso de la luz, en fin. Así que nosotros por lo menos estamos de acuerdo con la redacción del artículo único. No sé si quieren hacer... Sí, por supuesto. Senador, usted como autor de este proyecto, nos gustaría que nos cuente un poquito más la motivación de presentar esta modificación. Gracias, Presidenta. A ver, este proyecto tiene una historia de un episodio, ¿no es cierto?, de delincuencia. Y esto le pasó a un parlamentario y empezamos a trabajar y nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que primero los polarizados están en todos lados, se usan y están al arbitrio de muchas plantas de revisión técnica en que sacan o dejan pasar estos vidrios. Nosotros estudiamos los reglamentos y las legislaciones internacionales y nos dimos cuenta que en el fondo el uso de un polarizado bien administrado y con tecnología puede ser muy útil para el confort de las personas, para la seguridad, como también para la salud, por los rayos UV y todo. Pero una de las cosas y la problemática es cuáles son los vidrios que tienen que ser transparentes o tener cierta transparencia. Y eso se ve en todos los autos elegantes que vienen con el polarizado, que en la parte trasera, ¿no es cierto?, en los costados hay un oscuro fuerte que
que uno no ve hacia adentro. Pero donde está el conductor y el acompañante, eso siempre es polarizado, pero tiene un grado de transparencia muchísimo mayor. O sea, cualquier persona de afuera, ya sea un carabinero que vaya a controlar, sabe quién va dentro del auto. Y lo otro es la visibilidad que exista en el parabrisas y en el vidrio trasero, porque eso también interfiere cuando una persona va manejando y no ve absolutamente para nada pudiendo traslucir con el auto de adelante qué pasa con el subsiguiente, etcétera. Entonces, este proyecto, que es bastante sencillo y que además se apoya en un reglamento, lo que hace es regular esto. Y además va a beneficiar a la industria, porque toda la gente que hoy día está trabajando en forma ilegal, porque esa es la verdad. Y por eso estaban tan preocupados que nosotros queríamos prohibir. No, lo que estamos haciendo es regular, y sí vamos a prohibir, ¿no es cierto?, estos autos que andan oscuros completamente, que pueden hacer cualquier cosa y que es un peligro para cualquiera y sobre todo para los carabineros. Cuando Carabineros controla, no ve nada. Entonces, este es un proyecto de sentido común que, bien manejado, ¿no es cierto?, tiene la gracia que ayuda a la salud, hay zonas con más sol, con menos sol, pero con regulación. Y también va a ser un aporte a la industria, porque hoy día en la ciudad está lleno de instalaciones y que esto las va a normar, y además tiene, esto también regula que estas planchas también tienen ciertos sistemas de seguridad. Existió una discusión bien profunda, es que qué pasaba si estas telas, ¿no es cierto?, que se instalaban, permitían que alguien, por ejemplo, rompiera el vidrio para asaltarte. Entonces ahí existió una discusión muy interesante, porque algunos técnicos decían, sí, pero es que si uno se llega a caer a un río y el vidrio es hermético, bueno, no se puede ahogar, digamos. Y ahí vino una discusión muy entretenida de las probabilidades que te asaltaran en Chile o de caerte a un río, que eran bastante más factible caerse un río, porque aquí no hay portonazo, no hay nada de esas cosas. La puerta ya se acabó, ya la giratoria. Entonces, por eso vinimos y agradezco que esté la ministra y el subsecretario acá y su jefe de gabinete apoyando un proyecto que es muy sencillo, pero es muy potente para la seguridad. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Diputado Jaime Mulet tiene la palabra. Presidenta, yo estoy de acuerdo con lo que ha señalado aquí el senador. La duda que tengo es el texto que tengo, y a lo mejor no puse atención bien en la primera parte, pero el texto es bien breve el que tengo acá y señala la modificación. Es el proyecto, sí, pero es vidrio de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. Punto, podrá contar con vidrios oscuros polarizados que cumplan con los factores de transmisión regular de la luz u otras cualidades ópticas y las certificaciones establecidas en el reglamento. El hecho de que vayan solo en la parte trasera del vehículo y se dejen vidrios translúcidos adelante y en el parabrisas y el vidrio trasero, o sea, va a ser materia del reglamento. Pero el artículo no dice nada, el artículo deja todo en manos del reglamento. ¿Le puedo porque termino el tiro ahí, o le doy la interrupción mejor, para entender bien. Senador, el micrófono, por favor. Presidenta, lo que pasa es que esto no lo podemos dejar en la ley porque la tecnología cambia todos los años. Lo que hay es, en el fondo, esto es en general. Por ejemplo, cuando se habla que tiene que haber transparencia en los vidrios de adelante y de atrás, no quiere decir que sea 100% transparente. Depende de la zona. A lo mejor usted en el norte necesita tener un 70% de transparencia y con ese 30% cubre todo el problema de los rayos UV y todo ese tema. Entonces, por eso que esto se deja en manos de un reglamento que además este reglamento ha sido chequeado es copiarle a los países que tienen esto muchísimo más avanzado que nosotros. Pero dejar estipulado en la ley los porcentajes es muy complicado porque la tecnología puede cambiar y a lo mejor en un par de años más los mismos autos que hoy día vienen polarizados pueden traer, y hay algunos que ya traen un pitoncito que uno puede cambiarle el porcentaje de polarización. Entonces, por eso que tratamos de hacer un artículo único y el resto tenía que ir a reglamento para no tener problemas con los cambios tecnológicos, diputado. Pero no, a mí me genera cierta contradicción. Estoy plenamente de acuerdo con lo que usted ha planteado, senador. La verdad me parece un muy buen proyecto de ley y creo que es muy importante los vidrios laterales, digamos, sobre todo los traseros.
De hecho, Diputado, mucha gente lo pide. le pedí al secretario que aclare un punto de... Perfecto. ¿Sí? A lo mejor necesito más Diputado, aclaración. el artículo 75, el número 1 del 75 de la Ley de Tránsito, tiene 2 párrafos o 2 incisos, lo que cambia el inciso primero, solamente, y deja subsistente lo que leo a continuación. Prohíbese la colocación en ellos de cualquier objeto que impida la plena visual. O sea, Es el eso inciso queda. segundo, ese queda Es el vigente. inciso segundo, que Me queda. parece bien. Con eso me parece que salvaguarda esta situación. Ya, diputado. Gracias. Diputada Jimena Sandón. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Quiero preguntarle a la ministra o al subsecretario, bueno, el reglamento. O sea, ¿cómo va el reglamento? Porque entendemos que hay un antiguo, ¿cuál es la urgencia? Porque viene un periodo ahora que son las revisiones técnicas, los pagos de los permisos de circulación. Mucha gente, es un periodo complicado en esa materia y mucha gente, conocemos las largas filas que se producen en febrero y marzo para poder pagar la licencia, o sea, perdón, el permiso de circulación. Entonces, ¿qué tanta urgencia? ¿Se está trabajando en el reglamento? ¿Cómo va? ¿Se va a usar alguna, no sé, por algún ejemplo internacional que ya exista? ¿Se va normal por regiones? ¿Se sabe algo de eso? Me gustaría si nos pudieran explicar eso. Gracias. Juan Carlos, tiene la palabra. Ahí. Gracias, Presidenta, por su intermedio a la diputada. La verdad es que hoy día la norma es más bien prohibitiva y hay una autorización muy general para los vehículos de fábrica, que vienen de fábrica con los vidrios polarizados y con ciertas normas sobre transmisión luminosa, visual. Al cambiar la lógica del artículo a que está permitido y que el reglamento regula las condiciones técnicas, obviamente se vuelve un reglamento de naturaleza mucho más complejo, pero también efectivamente mucho más útil, ¿ya? Es decir, hoy día aquí estamos con las normas, son bastante generales y básicas las que son regulación de esto. Esto nos obligaría a hacer un reglamento mucho más técnico que lo podríamos empezar a trabajar pronto, pero de todas formas va a demandar harto trabajo. De hecho, sin perjuicio que el Ejecutivo apoya este proyecto con entusiasmo, nosotros solicitaríamos hacerle una pequeña indicación estableciendo un plazo de vacancia para precisamente dictar el reglamento dentro de un plazo pertinente, ¿no? Razonable, porque es un reglamento bastante más complejo, muy técnico, con muchos estándares internacionales que necesita elaborarse adecuadamente. Donde ahí tendríamos que manifestar lo que dice el senador, una evaluación por región y la necesidad del tipo de polarizado que necesitamos según la zona, por ejemplo. Tendría que ir en el reglamento. También sería. Ministra. Ahí. Ahí sí. Por su intermedio, Presidenta, la idea del reglamento es establecer las condiciones, pero principalmente tomar referencias internacionales. Esto está muy normado internacionalmente. Entonces tenemos que ver también la experiencia internacional. Tal vez hay algún nivel de protección que es estándar y que uno podría aplicar, no necesariamente distinguiendo por regiones, porque los autos pueden pasar además de una región a otra. Pero hay normas internacionales disponibles, lo que tenemos que hacer es ajustarlas bien, así que es una cantidad de trabajo, pero no es algo que tengamos que desarrollar nosotros. La forma de medir esto también está establecida, no es algo que nosotros tengamos que inventar y construir. Claro. Somos los únicos países que no estamos de la OCDE que prohibimos Sí. el polarizado. Claro, pero además los tipos de láminas, por ejemplo, están súper estandarizados. Es lo mismo que las láminas reflectantes, todas responden a normas internacionales. Así ¿Y que cuánto eso sería el plazo que...? Nosotros estamos pidiendo un plazo de 120 días para preparar el reglamento. Presidenta, un plazo de 120 días para preparar el reglamento, el que una vez publicado la ley entraría en vigencia a los 30 días. Claro, es más bien para autos ponernos el plazo, porque si no quedamos entregados a la autoridad del Ministerio nomás, en ese caso, nada más. Diputado García. A ver, no lo que quiera, pero mucho más sencillo y práctico lo que le quiero decir la cosa es bien fácil. Si esta es una copia feliz del Edén, es cosa copiar los mismos reglamentos. ¿Para qué ahora pedir 120 días?
Si están copiando las normas internacionales, tienen la polaridad, tienen todo, bueno, copien el mismo reglamento que usan los otros países, que no deben cambiar las luminosidades, ser la misma, los vidrios hacer lo mismo. Entonces, pues 120 días para una cosa que ya existe, me parece que la legislación comparada sería la solución para este problema. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Y en esta comisión queda sí. claro el compromiso que hacen ustedes de cuántos Así días. es. No, 120 días máximo. Pero, sí. 120 días, Retiramos y nosotros le vamos la a- petición, sí. Gracias. Y nosotros, Reunión y express, nosotros le claro. vamos a cobrar el plazo que se Sí. acaban de autoimponer Ok. sin tener que alargar Perfecto. sin hacer una Alargar el indicación trámite para express. que no tenga Ya, que ok, volver. Muchas gracias. Ya. Gracias. ¿Alguien más quiere? ¿En votación entonces? ¿En votación o alguien quiere agregar algo? En votación. Votación del proyecto. Votación en general, el proyecto entonces, don René Alinco. A favor. A favor. Don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma. Don René Manuel García. Don Félix González. Don Javier Hernández. Don Marco Ilavaca. Don Jaime Mulet. Don Iván Norambuena. Doña Jimena Sandón. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaja. Y doña Jenny Álvarez. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado en general y en particular entonces con la misma votación. Aprobado en general y en particular el proyecto. Despachado el Entonces. proyecto, diputado informante, le corresponde a doña Jimena Sandón. Jimena Sandón, entonces informa el proyecto. Y ojalá que pueda pasar por la sala, ministra, que nos ayude. Esta comisión ha cumplido con aportar los proyectos. Ojalá. Sí. No, podía haber sido más rápido todo en realidad, sí. Un proyecto que nos demoró un poco. Sí. Gracias, senador, encantado. Puede quedarse sin ningún problema en nuestra comisión acompañándonos si gusta. Continuamos. Orden del día. Proyecto de ley iniciado en mensaje que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracción de tránsito y modifica las leyes número 18.287 y la 18.290, boletín número 9252-15, urgencia simple, inicio de discusión particular. Diputado informante, Hacer un poquito de recuerdo del Cati, Jimena Sandón. de este proyecto que veníamos hace 6 meses atrás, veníamos discutiendo. Dimos un plazo para presentar indicación, el Ejecutivo presentó en aquella ocasión una indicación sustitutiva y hoy día tenemos un par de indicaciones ¡pum!, que aparecieron. No, así está la indicación. Porque no dimos nuevas plazos de indicación, pero no importa. Y unas que tenemos nosotros, y yo propongo empezar el tiro de la discusión en particular, y si alguien tiene algún, ¿sí? ¿De Katy? ¿Mm? ¿Le parece? Ya. ¿Las va a firmar, presidente? Sí. ¿Son dos? Ya. ¿Son dos? No. A lo mejor acá sí. Debo tener aquí, déjame buscar. Démela. ¿Doy lectura al primer artículo? Vamos a leer el primer artículo para para comenzar la votación en particular, por favor. Artículo primero. Créase en la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones la División de Fiscalización de Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito con el objeto de dar cumplimiento, a través de sus inspectores fiscales, a lo dispuesto en la presente ley en el artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2007 de los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Justicia,
que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.290 de Tránsito, sin perjuicio de las facultades que corresponden a Carabineros de Chile, los inspectores municipales y a los inspectores fiscales de obras públicas. Ese es el artículo primero del proyecto de ley CATI. Donde no tenemos indicaciones. ¿Alguna observación o votamos? Una consulta. Diputado, tiene la palabra. Gracias. No, solo una pregunta, pero no respecto del CATI, sino que respecto del sistema hoy día de parte a través del uso de las vías exclusivas. Si es que se está creando ahora esta unidad que busca dar cumplimiento a todo el tema de fiscalización, ¿a través de qué unidad actualmente se fiscaliza o cómo se hacen los cobros por los tags? Por el Se hace a través de la división de la unidad de fiscalización, pero que no está formalmente establecida como división. Y nosotros creemos que debería estarlo. Ellos tienen control por cámaras, por ejemplo, las vías de buses que tienen control de cámara, se fiscalizan a través de esos mecanismos. Y tenemos toda la planta de fiscalizadores que trabaja no solo en esto, sino en todos los demás ámbitos de fiscalización. Así que existe, pero es como un subgrupo de trabajo dentro de otra división. Sí. Por su intermedio, Presidenta, para el diputado Coloma, lo que hay actualmente son convenios con los juzgados, con determinados juzgados de policía local de Santiago, que han solicitado que sea el Ministerio el que despache las cartas, dado que tiene el acceso directo a las cámaras, y en esa carta se invita a la persona a acercarse al juzgado de policía local a cancelar anticipadamente la infracción, con lo cual accede a un descuento que está establecido en la ley de tránsito. Es un convenio básicamente con los juzgados de policía local, pero esto está sometido a la tramitación habitual de los partes. Votamos el artículo 1. Diputado Jorge Sabac, tiene la palabra. No, solamente para preguntar sobre el sin perjuicio de las acciones de Carabineros, en el sentido de que en las áreas donde se va a aplicar el CATI se entiende que Carabineros no puede entrar, o sea, no va a entrar, pero pudiera hacerlo. ¿Por qué está ese sin perjuicio? Ministra, por favor, y el que conteste para que quede registrado. Carabineros no pierde sus facultades nunca, independientemente de que la División de Fiscalización pueda ejercer este control a través de medios digitales. Carabineros puede también físicamente ejercer el control. Sí. ¿Consultas sobre este artículo? Diputado Leopoldo Pérez. Votamos. Ya. Don René Alinco. A favor. Don Karim Bianchi. Don Juan Antonio Coloma. A favor. Don René Manuel García. A favor. Don Félix González. A favor. Don Javier Hernández. Don Marco Ilavaca. A favor. Don Jaime Mulet. A favor. Don Iván Orambuena. Doña Jimena Sandón. A favor. Don Leopoldo Pérez. A favor. Don Jorge Sabaj. A favor. Y doña Jenny Álvarez. A favor. Son 10, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 10 votos a favor. Aprobado el artículo primero del proyecto. Artículo El 2. artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo 2. A la División de Fiscalización de Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito le corresponderán las siguientes funciones. A. Proponer al subsecretario de Transporte planes y programas para la fiscalización y el tratamiento automatizado de las infracciones de tránsito. B. Gestionar el sistema informático y administrativo que permitirá la gestión electrónica del tratamiento de infracciones y de los pagos a que hace referencia esta ley mediante sistemas remotos de transferencia electrónica. C. Mantener la operación y desarrollo del equipamiento, sistemas y aplicaciones necesarios para el procesamiento automatizado de las infracciones de tránsito que sean susceptibles de ser captadas mediante equipo de registro automático de conformidad a la ley. D. Definir, organizar y publicar las zonas de control para el tratamiento automatizado de infracciones de tránsito que sean susceptibles de ser captadas mediante la red de equipo de registro automatizado de que trata la presente ley. Las zonas de control deberán encontrarse debidamente señalizadas y deberán ser comunicadas además en el sitio web institucional del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. E. Coordinar con los órganos competentes la instalación de equipos de registro automatizado en calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público. La instalación se efectuará de modo tal que no perjudique el uso principal de los bienes ahí señalados.
F. Implementar, supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulen la instalación, operación, publicidad y explotación de los distintos equipos, sistemas y aplicaciones que forman parte de la red de dispositivos automatizados de tratamiento de infracciones de tránsito establecido en la presente ley. G. Llevar a cabo el tratamiento de la información visual o audiovisual obtenida mediante dicho dispositivo conforme al establecido en el reglamento. Y H. Ejercer las demás atribuciones señaladas en esta ley. A este artículo segundo se presentaron dos indicaciones, sí, de los diputados Leopoldo Pérez, Mulet, René Manuel García y el señor Isla Vaca, para agregar una letra D nueva, pasando la actual letra D a ser E y así sucesivamente. D. Cursar las infracciones a los propietarios de los vehículos que sean detectados por la red de dispositivos de tratamiento de infracciones, contraviniendo la disposición de la presente ley. Y también hay otra indicación de los mismos señores diputados para modificar la actual letra D que pasó a ser E en lo siguiente. Luego de la frase zonas de control, agrega la siguiente oración. Mediante la red de dispositivos será de competencia exclusiva de la subsecretaría y elimínase la palabra deberán la segunda vez que aparece. Esas son las dos indicaciones al artículo segundo. ¿Quiere hablar? Sí, escuchar, sí, por supuesto. Sí, nosotros estamos de acuerdo con las dos indicaciones. En votación, entonces. De la misma, si le parece entonces de la misma forma el artículo segundo ¿Nadie con más las quiere? indicaciones. Se vota por la misma votación, se aprueba por la misma votación con las aprueba. indicaciones. Ya. Más segundo, más indicaciones. ¿Ah? ¿Cierto? Falta atención. Tengo que hablar un proyecto. Sí, pues también. Diputada, ¿tiene...? Sí, por supuesto que puedo hacer una pregunta. Está todo tan... por su intermedio, sí. No, sí, por eso que yo estoy recordando. Por su intermedio, presidente, quiero preguntarle a la ministra, a esta división de fiscalización, yo recuerdo que lo que se pretendía con Katy era en algunos lugares cambios de conducta, ya lugares donde habían accidentes y que incluso se dijo que en algún lugar ya cuando la conducta se determine que cambió, se puede cambiar incluso el dispositivo a otro lugar, ¿no es cierto? Eso no debería estar especificado aquí, quién va a fiscalizar, quién va a determinar si la conducta se cambió o no se cambió, quién va a determinar el cambio, o está en algún otro lugar, el cambio de lugar de este dispositivo a otro cuando se haya producido este cambio de conducta. No sé si está en algún lado. Sí, está un poco más adelante. Perdón. Por su intermedio, presidenta. Sí, pero efectivamente se define una localización inicial de una proporción fija y otros móviles, pero pueden modificarse en el tiempo, dependiendo de los resultados de las propias fiscalizaciones. Puede ser sí, está en otro artículo. Artículo 3. Artículo 3. Las comunicaciones que se emitan en el cumplimiento de las funciones de fiscalización y tratamiento automatizado de infracciones de tránsito de que trata la presente ley podrán realizarse por medios físicos o electrónicos. Para el cumplimiento de lo anterior, la Subsecretaría de Transporte podrá celebrar convenios con organismos públicos para efecto de obtener información para el cumplimiento de las materias encomendadas en la presente ley. Todas las comunicaciones que se realicen por medios electrónicos deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley 19.799 sobre firma electrónica simple, a las normas establecidas en la presente ley, a su reglamento y a lo que otras leyes dispongan. La Subsecretaría de Transporte dispondrá de un sistema electrónico que permitirá a los dueños de vehículos motorizados ingresar de manera voluntaria información para efecto de realizar comunicaciones electrónicas, tales como dirección de correo electrónico, número de telefonía celular u otro similar. Asimismo, mantendrá en su sitio web información actualizada para los propietarios de los vehículos sobre las contradicciones detectadas de acuerdo con esta ley, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Las publicaciones electrónicas se realizarán de manera a impedir el tratamiento y acceso masivo de tales datos. A este artículo tercero se presentó una indicación de la presidenta Pero hay una... A ver, para el inciso primero. notifica. Es que es la misma que está presentada aquí, que ¿La era la misma? que teníamos nosotros para presentar en algún minuto.
Pero lo puede incorporar, se puede incorporar el nombre, si es la Ya, misma indicación, ya, sí. se incorpora su nombre. Me incorporo a esta. Sí, Ya, a la ok. primera, sí, porque, porque es la misma. Sí. Entonces, hay una indicación a este artículo tercero de la señora presidenta y de los señores Leopoldo Pérez, Mulet, René Manuel García y La Vaca, para agregar en el inciso primero, luego de la palabra comunicaciones, la frase o notificaciones. Seguida también hay otra indicación del diputado Linco. ¿La retira? Se realizará por medio electrónico, ¿cierto? Sí, está de más. Pero en otros tiempos. ¿Y la última? Y la última es de los diputados Leopoldo Pérez, Mulet, René Manuel García y La Vaca, para reemplazar el inciso. Para el cumplimiento de lo anterior, la Subsecretaría de Transporte podrá celebrar convenios con organismos públicos para efecto de obtener información que permita notificar a los infractores por medios electrónicos, tales como direcciones de correo electrónico o número de telefonía celular, la que será usada exclusivamente para el cumplimiento de las materias encomendadas en la presente ley. Sí. Es el segundo, inciso segundo. ¿Está correcto aquí entonces? ¿No? Sí. ¿No lo decía? Está referido al inciso. ¿Quiénes son los...? A ver, ¿alguien quiere...? Es al inciso segundo, entonces. Juan Carlos, ¿usted? Presidenta, estamos de acuerdo con ambas indicaciones. Las dos mejoran el alcance y ejecución del proyecto de ley notoriamente. En votación. Jenny Álvarez. ¿La misma? ¿Se aprueba de la misma forma entonces? ¿Están los mismos? ¿Es lo mismo? Misma votación entonces para el artículo tercero con las indicaciones. Sí, si están los mismos. Sí. ¿Están los mismos? Sí. ¿No se ha retirado ningún señor diputado? No. Aprobada la indicación, o sea, el artículo número 3. Artículo tercero con las indicaciones. Con las indicaciones. Y se elimina la segunda indicación del artículo. De artículo. manera que no cuenta. Fue retirada. No se votó. Aprobada entonces, aprobada. Y aprobado. Aprobado por unanimidad, todo. Aprobado por unanimidad. 1, 2, 3. Seguimos en el título 2. Diputado. Solo un pequeño tema en el inciso. Juan Antonio Coloma. Diputado Coloma tiene la palabra. En el inciso cuarto, donde se establece que las personas podrán incorporar en forma voluntaria información, creo que hay que permitir a las personas, porque se hace o se permite esta entrega voluntaria de información solo para el sistema electrónico, según como queda redactado. ¿De cuál? Inciso cuarto del artículo que recién votamos, Presidenta. Pero, Dice: la Subsecretaría de Transporte dispondrá de un sistema electrónico que permitirá a los dueños de vehículos motorizados ingresar de manera voluntaria información para efecto de realizar comunicaciones electrónicas. Y si es que en el inciso primero de este mismo artículo permitimos que la comunicación pueda ser electrónica o física, también debiese incluirse la posibilidad que la persona agregue su dirección física. Algo que es como... Eso. Perdón. Primero está votado ya el artículo. Sí. No, pero solo para para aclararle al tranquilidad del diputado, por su intermedio, presidente, esa materia ya está regulada en la ley de tránsito, se ocupa del domicilio en el que está inscrito el vehículo en la última transferencia. Ese es el domicilio físico. Ahora, como se establece que pueden haber convenios para bases de datos, podría el Ministerio hacer notificaciones a otros domicilios. Se empezó a olvidar. El de... sí. Stuben. ¿Cómo se llama el de...? Ya. Stuben. Diputado Jorge Zaval. También, yo sé que ya está votado, pero con el ánimo de aclarar lo que dijo la señora ministra, que en esta ley el conductor siempre va a saber con anterioridad dónde están ubicados, porque como dice, hay lugares fijos y móviles. Señaló, me entró la duda de si, como era móvil, uno se pudiera encontrar con una sorpresa, que estaba, qué sé yo... El secretario ejecutivo. Pero se fue ahora. No está ahí. Solamente para aclarar, por su intermedia vamos a presidenta, aclarar, pero al diputado la próxima Coloma. vez vamos a pedirle que hagan la consulta antes de que votemos el artículo.
No, pero dimos, pregunté 2 veces y lo votamos porque nadie tenía consulta. Es que así es esta comisión. Yo aprendí de No, mi solo para maestra. aclarar que independientemente de que entregue la información física, se guarda después siempre en medios digitales. O sea, toda la información que entregue va a parar a base de datos. Así que por eso queda cubierta dentro del artículo. ¿Listo? ¿Alguien más? Artículo 4. Ya, pasamos. Título segundo de la red de dispositivos automatizados, registro de infracciones de tránsito. Artículo 4. La Subsecretaría de Transporte, a través de la División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito, deberá informar a los presuntos infractores respecto a las contradicciones de tránsito detectadas de conformidad a esta ley por los equipos de registro y las multas asociadas a estas, los derechos que les asisten, los plazos para el ejercicio de tales derechos y las rebajas asociadas al pago anticipado por los medios dispuestos por la Subsecretaría. El subsecretario de Transporte podrá delegar por resolución al jefe o jefa de la división el envío de las notificaciones, denuncias y comunicaciones a las que hace referencia esta ley, el que deberá firmar por orden del subsecretario o por orden de la subsecretaria según corresponda. Ese es el artículo 4 de la ley presidenta. Consultas, diputados. Tienen más de 1 minuto para pensar sus consultas. Sí, está muy bien. Con reloj, o si no votamos. Vamos, soplado. Diputado Jaime Mulet, tiene la palabra. Nosotros con el diputado Leopoldo Pérez, los artículos siguientes, en redacciones similares, pedimos eliminar en las indicaciones que están más adelante el término de hablar de presuntos infractores. Eso se elimina. Ah. Ustedes van a eliminar esa indicación. O sea, no me entiendo. Perdón, no entendí. En el artículo 4 no propusimos la indicación de eliminar el concepto de presuntos infractores. Entonces veo si hay ambiente en la comisión para, en el artículo 4, eliminar el concepto presunto, porque son infracciones objetivas. No son presuntivamente, sino que son... Hacemos una indicación. Si es que hay acuerdo del Ejecutivo, porque yo creo que es la lógica que estamos... Sí, yo creo. Totalmente, Presidenta. ¿Y cómo? ¿Hacemos una indicación? Ya. Eliminar presunto. ¿Quién hace la indicación? En ¿La este hacemos aquí? artículo en lo siguiente también hay presunto. Sí. Entonces cada vez que aparezca la palabra presunto se elimina. En el título tercero. Pero ustedes ahí tienen indicación que lo elimina. Pero hacemos una indicación acá, ¿o se entiende? Me hace la indicación para eliminar la palabra presunto cada vez que aparece. Entonces lo aprobamos con la indicación. Entonces, aprobamos el cuarto con la entonces, indicación. Sí, es que antes también aprobamos unos con... No, en el este- 2 también dice el diputado... el ¿En el 2 también, diputado Leopoldo? ¿En el 2 también había uno? ¿No? Solo ¿Un presunto en el 2? Entonces la indicación que sea para cambiar todos los presuntos y infractores. Eliminar los presuntos. Ok. ¿Así está diciendo en el...? A ver. Es solamente el cuarto. ¿No? Ya. Sí, no, lo otro está Ya, dicho, sí, que me confundí. Vigente. Diputado Coloma, tiene la palabra. En el inciso segundo aparece que el subsecretario podrá delegar esta resolución en el jefe de división y deberá hacer todas las comunicaciones por orden del subsecretario. ¿Por qué no hacerlo directamente que firme el jefe de división? Si es lo que estamos creando, es como... No sé cuál puede ser el sentido de que el subsecretario esto no lo va a hacer, evidentemente lo va a delegar. ¿Y para qué ponerle por orden subsecretario si lo que estamos creando es una división? Que diga derechamente División de Fiscalización del Ministerio de Transporte. No, pero es solo una resolución la que delega todo el... ¿No sé, ministra? En la práctica va a ser así. Es una resolución, es un documento con el cual quedan delegadas las funciones y queda dentro de las atribuciones del subsecretario. No, en lo práctico y de ahí el jefe de hace muy división. poca diferencia, sí. Y además en las definiciones de la división en general se definen funciones más todas aquellas que especifique el subsecretario que se le transfieran. Entonces queda cubierta esa preocupación. Yo creo que no, sí. Sí, Diputado. Mi única duda es para qué... Claro. que una multa firmada por orden del subsecretario. Creo que eso
eso termina politizando la infracción. Porque al final, mira, esto, independiente del gobierno que sea, si es lo mismo, esto es, mira, el subsecretario de transporte tal o presidente o presidenta al que está sancionando. Creo que si uno lo deja directamente con la firma de la división de fiscalización, hace más sentido como infracción. Gracias. O sea que una vez que se le entrega, se le delega por resolución, debería el jefe resolver solo. ¿Hay una explicación? Esta es una recomendación que recibimos desde la división jurídica de SECPRES, en el sentido que los jefes de división, en el sentido que los jefes de división no tienen normalmente atribuciones asignadas directamente por ley. Esto incluso los subsecretarios muchas veces o los ministros firman por orden del presidente. Es una cláusula de estilo dentro de nuestra estructura administrativa. Nosotros no tendríamos en este momento una posibilidad de apoyar una indicación modificando esto, Presidenta. Quisiera agregar que a mí me corresponde firmar una serie de infracciones y sanciones en telecomunicaciones, y firmo yo por orden del Presidente de la República. O sea, y eso son documentos que firmo habitualmente, muchos, y son funciones delegadas, y no hay mucho problema por eso. Por lo menos no entiendo que se politice por eso, porque el órgano regulador sigue teniendo ese rol. Uno firma 1.000.000 de hojas cuando tiene que... Sí, sí. No, yo fui gobernadora, igual uno todo la firma. Perdón, Presidenta, con todo respeto, Sí. además el mismo proyecto somete esto a las normas de firma electrónica, así que eso facilita bastante la tramitación. Firma electrónica, claro. Presidenta. Diputado Félix González, después el diputado Jaime Mulet, que no lo vi que me Yo estaba estoy de pidiendo. acuerdo con... Consulta. Quedó plasmado a través de una indicación que va a estar facultado para cursar las infracciones a los propietarios de los vehículos, etcétera, una letra D nueva, que vimos ya y la aprobamos. Me queda la duda que en el artículo 4 lo que ha facultado para notificar, pero ¿en qué momento, en qué artículo cursa? Y se ve la forma en que cursa o es lo mismo. Cursar la infracción o notificar la infracción. El procedimiento está detallado más adelante a partir del artículo 9, pero básicamente es lo mismo. Lo que se pone cursar la infracción está aclarando que esta infracción viene directamente desde la división de fiscalización, para aclarar su carácter administrativo, básicamente. Gracias. Diputado Jaime Mulet. Para dejar constancia que estoy de acuerdo con el diputado Coloma. Yo creo que la consagrada frase por orden del Presidente de la República tiene que usarse en los decretos supremos, que tienen la obligación de ser por orden del Presidente de la República. Pero otro tipo de resoluciones o decretos no requiere llevar esta frase de por orden del o por orden de. De manera que si hay una delegación directa al jefe de división, yo creo que no es obstáculo. Pero creo que Hay una sugerencia en la SECPRES, nos decía el a mí me Ejecutivo. gustaría que, ojalá, sin perjuicio de aprobar la norma, le pegue otra mirada el asesor de la señora ministra, porque creo que Si podemos que te llegue un parte firmado por orden del subsecretario, de alguna manera, no voy a decir que se politice, pero es raro, como que los partes carabineros ya han firmado por orden del director general o del jefe, director de orden y seguridad. Encuentro que hay una exageración ahí o un exceso en eso, pero yo le daría tiempo al Ejecutivo para que le pegue una mirada por si es posible eliminar esa frase, porque creo que va a complejizar más que ayudar. ¿Te fijas? Van a llegar todos a los que le saquen parte a hacer una protesta al Ministerio. Pendiente el artículo, sí, Vamos a dejar pendiente el artículo cuarto
el inciso segundo, ¿cierto? Porque el Ejecutivo va a evaluar esto que se acaba de plantear y si hay indicación lo vemos la próxima semana. Artículo 5º, y aprovecho a saludar a nuestro secretario ejecutivo, don Luis Stuben, de CONACET, que nos acompaña también. No tenemos en este minuto un asiento disponible, pero sí, bienvenido. Artículo 5. Artículo 5º. Quinto, perdón. Artículo 5º. Las zonas, vías, calles o caminos en las que se instalen los dispositivos automatizados fijos o móviles, de conformidad a lo establecido en la presente ley, deberán estar señalizadas de acuerdo con lo prescrito en el título 8º del Decreto con Fuerza Ley número 1 de 2007 de los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.290 de Tránsito, entregando información clara y precisa a los conductores sobre su ubicación o área de aplicación. Un reglamento del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones establecerá la metodología de carácter objetiva que determinará la localización y la cantidad de equipos automatizados de registro de infracciones de tránsito y demás aspectos técnicos. La definición de la instalación de los equipos podrá contar con mecanismos de participación de los municipios y de participación ciudadana en la forma y en los casos que determine el reglamento. Este es el artículo 5º. Diputados, diputadas. Voy a dar un espacio para que analice el diputado Coloma. Diputado Coloma. A grandes rasgos, ¿cuáles son los mecanismos que establece la ley para efectos de notificar? Porque dice que esto se notificará, perdón, que no sé, ¿cómo se llama? Deberá estar señalizado de acuerdo a la ley del tránsito. Son las especificaciones de señalización del tránsito, que además tiene manuales de señalización. ¿Están pensando el CATI como que se tuviese que informar de qué cosa? ¿De un lomotoro? Sí, pero zona de control de velocidad. Y hay que generar un isotipo, que es una imagen que indica que en esa zona hay control electrónico de velocidad. Diputado Javier Hernández. Gracias, Presidenta. Consultarle a la señora ministra. Normalmente la discusión de la señalética del tránsito es importante porque aquí interviene el Ministerio de Obras Públicas. Me imagino que va a intervenir el Ministerio de Transporte, pero también intervienen los municipios. Y hay diferentes señaléticas. Y muchas veces se pierde en un mar de señaléticas la información y que el conductor muchas veces no tiene la posibilidad de rescatar. Entonces, ¿cómo usted pretende uniformar esta señalización? No solamente en este aspecto, sino en todos los aspectos variados que existen dentro de las carreteras, dentro de las ciudades. Y también saber cuál es la proyección que usted estima de cuántos sistemas de información de infracciones de tránsito van a existir en el país. Yo no sé si eso se discutió, yo acabo de llegar, pero en definitiva me gustaría saber más o menos cuál es la proyección que usted estima. Gracias. Gracias por su intermedio, Presidenta. Diputado, existe muy definido un manual de diseño de señalización. Lo que ocurre es que la aplicación práctica no siempre respeta el manual. Y me toca, yo participé en el diseño de ese manual, digamos, en las especificaciones técnicas. Y lo que ocurre muchas veces es que el municipio o la autoridad local a cargo de encargar la señal, la encarga según el tamaño que tiene disponible de presupuesto. Y el texto entonces se comprime y se acomoda a la especificación de superficie que alcanza a pagar. Entonces está lleno en el país de señales que no cumplen las normas, pero la normativa existe. Y si uno la respeta, está incluso especificado el tipo de material que hay que instalar en cada tipo de vía. Por la velocidad, por la visibilidad, por la reflectancia, hay una clasificación. Y eso está todo especificado también en el manual, la distancia a la cual hay que ponerlo según la velocidad. Así que en este caso nosotros estamos pensando en señales que cumplan con toda esa normativa. Para eso es necesario trabajar también con los municipios, porque los municipios también hacen una aplicación libre y una interpretación bastante libre de lo que el manual indica.
Así que es un trabajo que va a requerir un esfuerzo especial para que sea uniforme, que sea una señal reconocida en todas partes. Hay algunas que se han instalado como señales reconocidas transversalmente, digamos, en todo el país, como las de tránsito más conocidas, los discos pares, los discos del paso, pero las señales informativas en general tienen muchas deficiencias. Las señales de tránsito, en cambio, la mayor parte cumple con los estándares, lo único que hacen es que a veces el material no es el que especifica la norma, pero el formato está bastante uniforme. ¿Y cuántos puntos no hemos estimado? Pero en general el objetivo es partir con los puntos de mayor riesgo. De eso sí hay estadística de las intersecciones con más riesgo de accidentes por velocidad. Hay bastantes datos históricos para la mayor parte de las ciudades que va registrando Carabineros y registra también CONACET. Así que hay algunas áreas donde es obvio que vamos a partir instalando. Y el resto tiene que ver con algunas rutas en las cuales vemos que hay un riesgo emergente, por ejemplo. No hay ninguna estimación. Se apagó el... Ahí. Si no hay estimación posible, porque a lo mejor pueden ser 100, pueden ser 500, pueden ser 1000, 2000, no sé. ¿Cuál es la idea que tiene el Ministerio de Transporte respecto a la aplicación de esta ley? Para aplicar la ley vamos a necesitar sin duda presupuesto para el equipamiento y va a estar de alguna forma restringido a eso, así que la prioridad va a ser los puntos más críticos. En distintas ciudades el número de puntos varía. En Santiago no me imagino yo menos de 80 o 100 puntos más críticos. En otras regiones, otras capitales regionales puede ser menos. Pero estamos hablando de esos volúmenes como partida. En todo caso, el acceso a los sistemas de cámara está cada vez más fácil en términos presupuestarios y además tecnológicos de instalación. Para tener una idea, en Santiago tenemos del orden de 2.000 cámaras probablemente instaladas para control de uso de vías de buses, para control de intersecciones a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Hay una densidad ya instalada que no podemos usar directamente porque esas cámaras no están especificadas para el control de velocidad. Entonces vamos a usar tal vez las mismas instalaciones en alguna de las intersecciones, el mismo poste, digamos. Pero la cámara misma tiene que ser capaz de detectar velocidad. Entonces es un equipamiento nuevo. Pero va a tener que ver también con la disponibilidad de presupuesto para la cobertura, partiendo sin duda de los puntos más críticos. Pero si tuviera que apostar por un número, yo creo que en Santiago no es menos de 80 o 100 intersecciones y en las capitales regionales va a variar dependiendo de la accidentabilidad. ¿Y cada vez, subsecretario, quiere agregar algo? Aumentando la cobertura cada vez más. Por supuesto. Y cambiando además, ministra, porque de eso hablamos, en zonas, poder mover las zonas que pasen a ser más riesgosas que las anteriores. Pasen a ser más riesgosas o que anticipemos que pueden llegar a tener más riesgo y corregimos entonces el comportamiento antes. Ok. A ver, subsecretario. Presidenta, solamente para ahondar la pregunta, actualmente, a raíz de la Ley de Convivencia Vial, está en consulta pública señalética a disposición de público para que la comente. Esto va a estar abierto el sitio web del Ministerio hasta el 21 de enero y justamente se proponen señaléticas para zonas de control con cámaras, que es esta que está aquí. Esto está abierto a público para su opinión y lo recibimos justamente hasta el 21 de enero del presente mes. 21 de enero del presente mes. Sí. Ah, qué bien. Sí, pero es señalética general. La señalética. Nosotros tuvimos al director nacional de señalética, no sé si existe todavía. No, porque el lo manual de señalización lo administra CONACET.
ya. Y se actualizó. Porque es un problema que tenemos a nivel como 20 años. Ministra, Pero- a nivel nacional, y además Sí. que dependa de los municipios también es preocupante, porque hay municipios que ponen letreros muy pequeños por lo que usted acaba de decir, Sí. por tema Sí, pero en la presupuesto. mayoría, es cierto, pero en la mayoría de la señalética de seguridad, que son las señales de preventivas, tránsito, sí. se cumple la norma. Donde no se cumple es en las informativas. En la Ok. mayor parte de los letreros donde aparecen nombres de ciudades, los kilometrajes, uno ve las distorsiones de texto que tienen que ver con comprimir las palabras para que quepa en lo que se puede pagar. Diputado Coloma. Gracias, Presidenta. En el artículo 5, en el inciso primero, yo siempre había entendido que donde hubiese una cámara, por decirlo de alguna forma, iba a haber un aviso. Pero en la frase final del inciso primero dice No una cámara, una zona. La zona, no se indica la cámara, es la zona Es que eso está es lo siendo que- controlada. es que eso es precisamente la duda que yo tengo, porque lo que siempre habíamos hablado era que para evitar que Katy se transformara en una especie de cazabobos, iba a decir, aquí hay una cámara. Y la gente iba a saber que ahí había una cámara. Eso fue lo que... Hay una zona de control. ¿Dónde está la cámara? No se sabe. No. Sí, es que la pero no va a estar aquí, está la cámara. Presidente, pero déjeme terminar Sí, la sí, pregunta. Disculpe. Lo que yo había entendido, puedo estar equivocado en mi interpretación, era que se iba a establecer a dónde estaba la cámara, porque me acuerdo que hace un par de meses atrás hice la pregunta y pregunté si hacer parecido, yo estuve en Brasil hace un par de años y ahí se ponían como 500 carteles para una cuestión y todos parábamos, íbamos a 20 por hora y agarrábamos vuelo de nuevo. Yo pregunté y me dijeron que iba a ser similar, pero aquí en el artículo 5, al hablarse de área de aplicación, lo deja bien vago cómo va a ser este aviso, porque el área de aplicación puede ser dentro de una cuadra, puede ser dentro de 1 kilómetro, puede ser dentro de una... Entonces, creo que si el sentido de esto es que en zonas determinadas haya una necesaria reducción de velocidad para evitar accidentes de tránsito, es que se sepa que en esa esquina hay una cámara. Distinto es si es que uno entrega información sobre áreas de aplicación. Porque uno dice, podríamos decir, en el centro de Santiago, en el casco histórico. Y entonces eso creo induciría error. Lo puedo precisar. En general, lo que la normativa recomienda para estos casos es justamente la reiteración. Un solo letrero, en general, no da toda la información y por eso uno lo repite. Cuando hablamos del área, estamos hablando de la zona que rodea la intersección. No estamos hablando de un área como una comuna. Zona de control por cámara es donde uno va en esa calle, hay control por cámara. El ejemplo que dio de Brasil. Y se repite más de una vez, justamente porque por la velocidad muchos conductores no alcanzan a ver el primer aviso y ven el segundo o ven el tercero, y por eso se repiten. Es por una norma de instalación. Pero no es un área grande, es más bien el área donde se está circulando específicamente, en la ruta. ¿Sobre el punto? Lo que pasa es que antes dice entregando información clara y precisa a los conductores sobre su ubicación. Eso no significa decir la cámara está acá. Eso significa decir cámara a 300 metros, cámara a 150 metros, cámara acá. Así lo entiendo yo. Pero la interpretación que da usted a área de aplicación es una interpretación que perfectamente puede variar en el tiempo. Porque área de aplicación es no necesariamente como usted lo interpreta, es bastante más amplio hablar de un área de aplicación. Área de aplicación puede ser 1 kilómetro. Entonces, la duda que uno tiene es qué pasa si después, el día de mañana, baste con decir área de aplicación de Katy. Entonces, eso es porque el miedo que me da este proyecto es que se transformen en los antiguos fotorradares donde la idea de los municipios era recaudar plata para sacar y no pa evitar sacar recursos. accidentes. Y no Se indican antes, claro. Espere, se le apagó porque... Y de esta forma yo creo que uno deja abierto a eso. Porque si cuando dice entregando información clara y precisa sobre su ubicación, yo no entiendo que hayan dos, no se refiere a uno, puede haber 3 carteles. Pero el tema del área de aplicación, el día de mañana alguien va a decir, oiga, basta con que yo avise que estamos en un área de aplicación a 500 metros que hay algo y sería. ¿Podríamos especificar? Entonces, o eliminar directamente la palabra área de aplicación y que quede establecido entregando información clara y precisa a los conductores sobre su ubicación. Eso le iba a decir.
por eso intermedio, presidente, Creo que- el espíritu del proyecto, que es que la persona sepa dónde va a estar siendo controlado desde antes. Pero no es un área genérica. En ninguna parte que se usan estos métodos el área es amplia y genérica. Siempre se sabe y se avisa, como decía el subsecretario, incluso con distancias de anticipación. Así que podría, sí. Pero podemos eliminar esa última parte, no, no hay problema. Sobre el punto, diputado René Manuel García, después el diputado Félix acaba Gracias, de pedir la Presidenta. palabra. Presidenta, yo quiero decir un par de cosas con respecto a esto. A mí no me preocupan las áreas que van a estar los radares. Me preocupa quién va a respetar, porque los radares son lo más justo que hay. Usted lo pone a 55 kilómetros y el que va a 56 le saca un parte. ¿No? Él no sabe quién va manejando, si es diputado, senador, presidente de la República, lo mismo. Él saca el parte. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿son cazabobo o es uno el que no respeta las leyes? Pues si no respetara las leyes no habría ningún cazabobo. Porque cuando tú en la carretera dices 120 y andas a 140, el radar te va a sacar un parte donde esté. Ahora, si queremos zonas de restricción, entonces digamos mejor, de tal calle a tal calle hay que andar a 30. Porque resulta que esta es una protección a la gente. ¿Qué me preocupa, ministra? Se lo digo de verdad. ¿Vamos a tener así las rumas? Porque yo le quiero decir una cosa. Usted tiene fiscalizadores. Se lo digo en buena leche. Cómprese la maquinita y averigüe o póngase los 50 kilómetros por hora. Le garantizo que el 99,9% de los autos andan más de 50 kilómetros por hora. Entonces, ese va a ser el problema que va a tener con esto. Va a ser miles y miles y millones de partes con el fotoradar. Entonces, una cosa es la protección y otra cosa es que al final no es cazabobo. Yo no tildaría así porque es uno que a veces que va caliente y llega en la tarde y ve un huequito y se pasa y se ¡ta! Foto. Entonces, de verdad, las áreas que ustedes están protegiendo van a cumplir esa función. No me quepa ninguna duda. Pero, como le digo, a mí lo que me preocupa es la cantidad de partes. Porque si usted me dice, la máquina es carabinero, no. Ella le saca, usted la regula, lo vuelvo a repetir para que quede en la mente de la gente, a tantas personas, pa. Igual que cuando usted va a la vía exclusiva. Los residentes, 2 cuadras. Si usted anda 4, claro que le va a sacar un parte. Entonces, la pregunta es, ¿quién comete la infracción? ¿La máquina o uno? Por lo tanto, yo creo que no son cazabobos, es uno que no respeta, y me gustaría más que eso, que usted nos dijera cómo van a controlar ese cuento que nadie anda a 50 kilómetros por hora. Ministra, sobre el mismo punto tengo al diputado Félix, por favor. Sí. Bueno, sobre que los municipios vayan a poner estos aparatos para recaudar fondos, eso está cubierto porque los municipios no van a poder ponerlo, lo hace el Ejecutivo, ¿sí? Y tengo la siguiente duda. A mí me gusta más que sea un área, por supuesto no todo el centro de Concepción, pero por ejemplo allá tenemos un puente que tiene 2 kilómetros, en donde hay bastante accidente y cuando hay accidente además se corta la ciudad. De manera que si la cámara está en un lugar puntual y fijo, ¿cuál es el tramo que va a estar midiendo? Porque antes de llegar a la cámara va a haber una cantidad de metros en que se detecta la velocidad. Entonces me gustaría saber cuál es esa, dependiendo hoy día la tecnología que hay disponible. Porque el peligro de que sea demasiado puntual es que en unos 50 metros la gente baje la velocidad y luego haga lo que planteó el diputado Coloma, que por supuesto él no lo hizo en ese lugar, que es después acelerar. Estaba protegiendo. Eso haría fracasar el sistema, ¿no? De que sea una medición demasiado puntual. Entonces, si el área es el puente Juan Pablo II, que tiene 2 kilómetros, eso sería más útil a que fuera simplemente un punto. Esa es mi duda. Media presidenta, solo voy a comentar respecto al comentario, a la observación del diputado René Manuel García, el número de partes. Tenemos la experiencia con el uso de las vías de buses, que efectivamente en Américo Vespucio, por ejemplo, en el primer mes se generaron 12.000 infracciones, pero justamente por eso y porque la notificación llegó muy rápido, el número bajó significativamente y eso muestra el cambio de conducta. En el caso del puente probablemente hay que instalar más de una cámara y hay algunos sistemas en que se mide una velocidad promedio. En carreteras, por ejemplo, interurbanas, en Europa hay sistemas que miden la patente al inicio,
por ejemplo, a la salida de Santiago y a la llegada a Valparaíso, y hace un promedio. Si ese promedio es mayor que el promedio de velocidad o de la velocidad máxima, quiere decir que uno anduvo muy excedido de la máxima en algún punto y se genera una infracción. Así que hay distintas formas de medir para distintas situaciones. En el caso de 2 kilómetros de un puente que tiene objetivamente excesos de velocidad, nosotros hemos visto eso en Eliodoro Yáñez, con Evelyn Matei estuvimos registrando velocidades. Se llegó a registrar 95 kilómetros por hora. En Eliodoro Yáñez, área urbana. Y cuando logramos bajar, bajó a 70. Entonces, claro. Así que hay evidencia efectivamente de exceso de velocidad y lo que queremos es justamente que esa velocidad baje. Es el objetivo central del proyecto, a 50. ¿Tú querías? No, perdón. Antes José Luis quería... Perdón. ¿Sí? Ya. Porque... Diputado, ya. Y más preocupado con la explicación de la ministra. Porque lo que va a pasar es que si yo, insisto en lo que había entendido inicialmente, era que iba a ser sistema de pórtico. Si es que esto se va a llevar a tramos extensos yo sé que exageró quizás Santiago Viña, pero puede ser Santiago Viña. Entonces, si lo que vamos a hacer es transformar este sistema en un, ¿cómo decirlo?, en un carabinero permanente pistoleando durante 100 kilómetros, no sé si es para lo que inicialmente nos dijeron que era Katy, que es para lugares puntuales con accidentabilidad mayor, reducir accidentes. Porque si lo que empezamos a hacer es, porque me imagino que lo primero va a ser chuta, ahí no tengo idea, la costanera norte, pasado no sé qué túnel, 100 metros. Después 500 metros en Kennedy. Después 1 kilómetro, porque cada vez va a ser más tentador utilizar este sistema. Entonces, al final vamos a terminar en que Katy, que tenía un fin de evitar accidentes en zonas de mayor conflicto, va a terminar siendo una especie de gran hermano que va a vigilar la velocidad en todas las calles. Y eso no es el proyecto, al menos, que creí que estábamos votando. Gracias. Ministro Medio Presidenta, tenemos evidencia suficiente sobre los riesgos de la velocidad. 30% de los fallecidos en accidente de tránsito o de los accidentes con fallecidos tienen como razón el exceso de velocidad. Es decir, nos está costando vidas. Este proyecto apunta justamente a moderar las velocidades. Y no un gran hermano, es disuasivo. Por eso siempre hemos dicho, esto no es un proyecto que pretende recaudación. Lo que pretende es justamente corregir el comportamiento del exceso de velocidad. En los lugares donde ha probado ser tremendamente exitoso, que es en Francia y en España, por ejemplo, bajó a un 30%, no un 30%, a un 30% los fallecidos de accidente de tránsito. Funciona como lo estoy explicando, es exactamente igual, no es un invento nuestro. Funciona en lugares fijos, en lugares móviles y en zonas interurbanas tienen otro mecanismo. Nosotros estamos pensando inicialmente solo en zonas urbanas, que es donde tenemos mayor densidad de vehículos y probabilidad también de accidentes, pero controlar la velocidad es un objetivo central de este proyecto. Por su intermedia, Presidenta, está pensada en tener herramientas para un control de excesos de velocidad y para inducir un cambio de conducta que nos permita mantener las velocidades en niveles seguros para las personas. Eso implica, claro, lo que está ahora y cosas que vendrán y que habrá que modificar la ley eventualmente. Pero por ahora se trata de tener mecanismos que ayuden a estas reducciones de velocidad. Cuando vemos 90 kilómetros por hora en zonas urbanas, estamos hablando de conductas que son realmente criminales. Y eso es lo que estamos tratando de moderar usando medios tecnológicos. Lo podemos dejar entregando información clara y precisa a los conductores sobre su ubicación del lugar de control. ¿Puede ser? ¿O sobre su ubicación? Sobre su ubicación, no, punto. Sí, yo creo que con eso ahí se acota. Y se entiende. Claro. Y ahí está la indicación.
¿En votación entonces? En votación. En votación el artículo 5. El diputado Jorge Sabag tiene la última palabra. Es que vamos a sacar todas las dudas ahora. No, Hay solamente... que recordar, diputado, que este proyecto lo estuvimos discutiendo 2 años en el primer periodo y ahora Sí, por que la duda. segunda vez. Está bien. No, muy breve. Solamente los dispositivos se van a instalar en ciertos lugares. Me entró la duda con eso, que sean móviles, que señaló usted. ¿Podría aclararlo? Sí, hay dispositivos de control que van a estar fijos o por periodos más largos van a estar en un mismo lugar, que son las intersecciones mayores con mayor riesgo de accidente, y otros que, como indicaba antes, pueden ser preventivos en zonas que podrían, por sus características, tener también algún aumento de velocidad y que queremos moderar desde antes, o para corregir en algunas zonas que pueden ser menos críticas que las intersecciones donde van a estar los dispositivos fijos, pero que requieren también algún control preventivo. A veces hay rutas y uno a lo largo de la ruta ve distintos niveles de accidentabilidad. Entonces va modificando la localización. Diputado Muy breve. Javier, por supuesto, adelante. Los puntos donde se va a instalar Se pagó. el control significa, ¿va a tener alguna estadística previa? Si hay un muerto, 2 muertos, ¿cuántos accidentes calcula? Esa es la función del centro. ¿o no? Efectivamente, y por eso es que se habla de una metodología y la instalación inicial va a estar relacionada con las estadísticas que tengamos disponibles de accidentes. En votación. En votación el artículo 5 con la indicación que suprime las palabras o área de aplicación. Don René Alinco. Sí. Don Karim Bianchi. Don Juan Antonio Coloma. Don René Manuel García. Don Félix González. Don Javier Hernández. Don Marco Ilavaca. Don Jaime Mulet. Don Iván Norambuena. Doña Jimena Sandón, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj, doña Jenny Álvarez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo 5 con la indicación. Artículo 6. Aprobado por unanimidad con indicación. Artículo 6. Los requerimientos técnicos de fiabilidad y certeza que deban cumplir los dispositivos automatizados de registro de infracciones de tránsito deberán ser especificados mediante un reglamento del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Estos requerimientos establecerán las condiciones en que tales dispositivos deberán ser utilizados. Asimismo, el referido reglamento establecerá los controles que deban realizarse durante la vida útil de los referidos dispositivos para verificar su correcta operación. Diputado. El 6. Este es el 6. Sí. Artículo 6. Voy a dar un minutito de análisis. ¿En votación? ¿Por la misma votación, Presidenta? ¿Sí? ¿Se aprueba por la misma votación? Diputado Jaime Mulet, tiene la palabra. Consulta primero. Entiendo, bueno, creo que siempre estos aparatos obviamente se están renovando, se están modernizando, están cambiando constantemente, y obviamente debe ser materia de reglamento. Pero se me viene a la cabeza una idea de que ojalá sean probados, o sea, tengan periodos de marcha blanca, te fijas tú, de ajuste, supongo que va con eso, ¿no? Porque creo que es muy importante, ¿no? Llegar y ponerlo, hay que ver, calibrar, en fin, que hayan procesos largos. La ministra le vamos a castigar el dedo. Sí. Se apagó ahora, están los dos.
Efectivamente, estos equipos son cada vez más confiables, pero no perfectos. Así que es necesario, y por eso está este artículo, probarlo, además calibrarlo, es decir, comprobar que efectivamente cuando miden una velocidad, esa sea la velocidad. Uno lo contrasta con otras formas de medir. Y la variabilidad respecto a las mediciones también es algo que constantemente tiene que estar siendo verificado. Para tener una referencia, el tag de las autopistas tiene una confiabilidad que es de algo así como 99,995%. Casi no fallan, pero hay algunos casos en que puede fallar. Entonces, siempre necesitan estos controles, verificaciones y ajustes, porque podría haber, claro, podría descalibrarse y medir una velocidad que no es. Sí, lo habíamos conversado. En votación. ¿Se aprueba con la misma votación? ¿Con la misma votación? Entonces, artículo 5 más artículo 6. Ya, artículo 6. Séptimo ahora. Ahora séptimo. Artículo 7. A mí me preocupa la señal ética, si están bien medidas, porque a veces, no sé, saliendo del túnel nos dan 120 kilómetros por hora y cuando uno viene, y no sé si ahí debería haber un letrero de 120 kilómetros cuando más adelante está el control del TAC. O sea, no sé, me gustaría que haya una revisión a nivel nacional. Sí. Que va a ser frenado. Sí. ¿En qué estamos? ¿Leyó ya el 7? Mi intención no es volver atrás, pero lo que ha dicho recientemente la ministra de que los equipos se pueden descalibrar me lleva a pensar de que no debiéramos eliminar el presunto infractor, porque si yo iba a 118 y la máquina me marcó a 130, yo tengo un derecho a réplica. Pregunto. Siempre tiene la posibilidad. Sin embargo, para poder probar eso, tiene que tener la evidencia de que iba a otra velocidad. Y eso me parece difícil en esta situación, a menos que uno tenga un registro que le permita comprobar a qué velocidad iba. Por ejemplo, los buses que tienen un tacómetro y que pueden tener un registro de su trayectoria y velocidad, podrían contrastar con una eventual infracción. Pero un auto particular es difícil que pueda probar. Y me imagino que se hacen mantenciones técnicas a los medidores. Exactamente. Y no cuando se detecta que empezaron a fallar en cuanto a no. la medición, Tienen que ser se van a preventivas. llevar al servicio técnico. Justamente. Por eso es que aquí dice Sí. cuál es la Sí, yo lo- como la yo lo- rutina de controles que necesitan, y eso está bastante Ya lo habíamos especificado desde el conversado en algún fabricante. Diputado Jaime Mulet tiene la palabra. Después No, el yo voy a artículo defender, séptimo. el presunta, digamos, y eliminar el presunta. Yo más bien voy por otro lado, digamos, la indicación que presentamos con otros parlamentarios. Lo que aplica la CATI, ahora la división del ministerio respectivo, aplica una infracción, no te somete a un proceso. Por eso que yo creo que no corresponde el presunta infracción, porque te cursa directamente una infracción con un elemento objetivo, o 99,70 tanto por ciento objetivo, Con de todas las manera que pruebas. no te abre una causa en contra, sino que te cursa la infracción derechamente porque entendió que eres infractor, sin perjuicio del derecho que tú tienes si no estás de acuerdo, digamos, a abrir, a controvertir. Esa es la razón, digamos, de que creo que no debe ir el presunta o presuntivamente. Sí, porque Lógico. puede haber una falsificación de patente, por ejemplo. Sí, Te da la considerado. posibilidad. Artículo séptimo. Artículo 7. Las actividades de fiscalización podrán realizarse mediante el empleo de equipos de registro y detección de infracciones de tránsito de carácter móvil, debiendo entregar en forma previa información oportuna y clara a los usuarios sobre la ubicación de tales equipos y áreas de aplicación. Los equipos instalados para el cumplimiento de las funciones de fiscalización estarán conectados mediante un sistema telemático que asegure la transmisión continua, regular y segura de la información registrada. Habría que sacar de nuevo áreas de aplicación. Sobre la ubicación de tal equipo.
No, pero la área de aplicación la sacamos de nuevo, porque para hacerlo concordante con Sobre la ubicación de tal ubicación equipo. tal equipo que apunta. ¿Lo sacamos así o...? Sí, le ponemos con esta misma indicación, hacemos extensiva al sitio. Ya. Sí, ¿Cuál es la economía procesal? artículo quinto y séptimo. La frase final que dice área de aplicación. Lo mismo. El tema de área. Diputado Coloma, A mí este artículo me da pavor, para ser honesto. relájese, diputado. Relájese. ¿Ah? No, es que no se trata de... No se No lo trata habíamos visto. de uno, se trata quizá Lo de lo habíamos que, visto, viene de con lo- tanto de lo que significaron los fotorradares. Cuando habían fotorradares yo no tenía carnet de manejar, así que no fue mi... Pero, no fue mi pero experiencia. discutimos mucho ese punto con respecto a los fotorradares en este proyecto de ley. Claro, está bien. A mí me tocó, no me tocó el periodo anterior en esta comisión, sí los primeros meses. Pero el carácter móvil es, si es que, tal como aprobamos en el artículo 5º, vamos a tener un reglamento que va a establecer la metodología objetiva para determinar la localización y la cantidad de equipos que registrarán. ¿Cuál es el sentido de tener que tener los móviles? Eso es lo que no entiendo, porque si uno dice, mire, el reglamento establece que en todas aquellas esquinas donde hay A, B y C, tiene que haber, bueno, que haya en todas esas esquinas. Pero lo que pasa es que va a estar, lo que me ocurre no es pensando en la aplicación inicial, porque yo sé, uno entiende cuál es la filosofía que hay detrás, pero uno nunca sabe cómo estos temas van evolucionando. Y me tinca que aquí lo que hay es una forma después, sobre todo si vamos a dar participación ciudadana a los municipios, que van a empezar a pedir todos los municipios tener el sistema CATI, porque donde no hay un lomo toro van a pedir una cámara de control de velocidad. Y esto, si es que además son móviles, la sensación que tengo es que se van a empezar a proliferar este tipo de dispositivos. Y siento que, y vuelvo quizá a mi error inicial, que no era el objetivo de CATI. Si es que uno dice, mire, el reglamento establece que tiene que haber 8, 200 o 5.500 cámaras en los lugares conflictivos, bueno, que haya 5.500 cámaras en los casos conflictivos. Pero las móviles es la que pueden terminar convertidas, no hoy día, sino que en 5, 10 o 20 años más, en una fórmula que no está diseñada para recaudar, como usted dijo, ministra, pero que va a recaudar harto. Cuando esta cuestión esté funcionando, va a recaudar muchas lucas. Entonces creo que aquí hay un incentivo a ir agregando en el futuro, no las fijas, sino que las móviles. Y ese objetivo a mí en lo personal no me gusta, por eso me gustaría planteárselo. Presidenta, solo para aclarar, las cámaras móviles tienen, o la combinación de cámaras fijas y móviles, tiene también un objetivo de eficiencia en la cobertura. Lo que me tocó a mí ver en Francia, por ejemplo, es que están las fijas y las móviles van rotando en distintas áreas y con eso se va manteniendo este mensaje de control de velocidad a lo largo de toda la ciudad. No es que uno haga proliferar, justamente son equipos móviles porque los va desplazando. Pero el objetivo que tiene contar con estas cámaras móviles es cubrir algunas áreas y después reforzar el mensaje en otras, es decir, tener un poco más de flexibilidad para la cobertura geográfica y hacerlo de manera más eficiente, no con solo cámaras fijas que tendrían un costo mayor por toda la operación. Las cámaras móviles ayudan mucho a la flexibilidad del sistema. Por lo menos es la forma en que yo lo vi operando y me pareció muy, muy eficiente la forma en que funcionaba. Diputado Marcos Ilavaca tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, a diferencia del diputado Coloma, a mí me da mucho pavor lo que hoy día existe en nuestras carreteras. Y hoy día que me toca movilizarme ya no solamente en mi zona, sino que me toca movilizarme en la 68, en Santiago, y el ver cómo corren personas 150 kilómetros por hora, y es algo que me da pavor, efectivamente me da pavor. Y creo que hoy día, además
de restringir. Yo hubiera sido mucho más estricto respecto a esta norma. Yo creo que además hay que adicionarle, y ministra, y aquí también una solicitud, en conjunto con una serie de diputados de diferentes bancadas, tenemos un proyecto refundido de cuatro exproyectos respecto a sancionar el uso de los teléfonos móviles conduciendo. ¿Ya? Y ese yo esperaría que tuviera urgencia rápida, porque hoy día, además de velocidad, imagínense ver a un tipo que va corriendo a 140 kilómetros por hora chateando. Porque eso es lo que vivimos hoy día a diario en las carreteras. Eso es lo que vivimos en la 5 Sur, en la 5 Norte, al interior de las ciudades. Yo hoy día he terminado pero espantado al ver que en Costanera Norte van a 140 kilómetros por hora permanentemente. La semana pasada ocurrió un grave accidente en una ruta que es súper peligrosa que une Valdivia a Mafil, que es justo cruzando el puente Iñaki, que es una curva de las más peligrosas que me ha tocado ver, y tiene una restricción de kilómetros de 30 kilómetros. Un camión no respetando esa velocidad se dio vuelta el acoplado. Me cuenta la jefa de seguridad o de emergencia de la comuna de Mafil que llegan al lugar y encuentran a un vehículo menor y el camión. No estaba el móvil que trasladaba a los pacientes dializados, porque estaba debajo del acoplado del camión. No había fallecido. Eso por exceso de velocidad. Y eso ocurre día a día en nuestras calles, en nuestras carreteras y en nuestras calles internas. Es decir, correr por Picarte en la principal calle de Valdivia, los excesos de velocidad son a diario. Entonces, yo en lo particular, ministra, a mí me da pavor el no tener mayores dispositivos. Yo le dije desde un comienzo, el número de dispositivos que hoy día tenemos es muy bajo. Yo creo que debemos tener más. Y si hoy día la solución puede ser en los móviles, yo creo que bienvenido sea. Porque hoy día lo que tenemos que hacer es un cambio cultural. Porque además, y en eso sí comparto, esto no va a servir de nada, ministra, si esto no viene además con educación vial desde la niñez. Es decir, necesitamos desde muy pequeños los niños estar enseñándoles responsabilidad vial. Porque necesitamos esto, necesitamos con urgencia. Porque hoy día se hace, o sea, un niño de 18 años, 17 años, no se le da nada sacar el auto al papá y salir soplado y cometer las 3 infracciones que generalmente provocan muerte en Chile. Conducir en exceso de velocidad, conducir con alcohol y conducir utilizando dispositivos móviles, manejando, es decir, tenemos todas las conductas unidas. Y eso requiere, además de esto, que en lo particular yo voy a seguir apoyándolo, más educación vial, insisto, desde la primera infancia. He dicho, Presidenta, gracias. Juan Carlos. Para hacernos un poco cargo de la inquietud que se ha expresado sobre que esto podría reflotar los fotorradares, ¿no? Los fotorradares tenían 2 características bien puntuales. Uno, no se informaban a las personas, eran efectivamente cazabobos, ¿ya? Y segundo, lo que recaudaba el fotorradar iba a dar a las arcas del respectivo municipio. Este proyecto remedia esas 2 cosas. Por un lado, se informa detalladamente, en base a una metodología objetiva, dónde están ubicados los dispositivos de control. En segundo lugar, lo que se recauda no va a dar al municipio respectivo, sino que va al Fondo Común Municipal, ¿ya? Es decir, se distribuye a los municipios en un 15% y el resto es beneficio fiscal, lo que está tratado en el artículo 15 más adelante, precisamente para evitar el incentivo perverso de poner el radar en un municipio determinado que necesita recaudar multas, ¿ya? En segundo lugar, yo quisiera mencionar que este proyecto tiene 2 componentes. Un componente que es una práctica ya ultra aprobada internacionalmente en muchos países, con mucho éxito, avalada por la ONU, por todos los organismos de seguridad, por los acuerdos que hay sobre esta materia de la década de la seguridad vial, ¿no? Y que lo que este proyecto hace más bien es viabilizarlo para la realidad administrativa y legal chilena. Pero lo que es toda la metodología de instalación de equipos, de las características de los equipos, de cómo se anuncian, todo eso ya está totalmente acreditado a través de la práctica internacional. En España, en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Suecia. Hay un montón de países que han tenido un desempeño exitoso. En España hubo un momento en que tuvo un efecto en que se empezó a reducir la efectividad de la normativa, pero era porque la propia norma abrió demasiado el espacio a las reclamaciones. Y eso se corrigió y volvió a ser eficiente en el sentido de salvar vidas. Finalmente, ese es el objetivo que está detrás de este proyecto.
No hay un objetivo de molestar a los usuarios ni restringir por restringir. Solamente está destinado a salvar vías, a disuadir los excesos de velocidad en los lugares donde hay mayor cantidad de accidentes, en base a una experiencia muy ya prolongada de esta materia en los países desarrollados. Gracias, presidente. Ok. Sí, por supuesto, diputado. Una duda que tengo nomás, a propósito de esta discusión que me parece tremendamente relevante. Hay países donde el afán o el objetivo de defender el principio, o más bien la libertad, existe normas, digamos, que permitan conducir a cualquier velocidad, por ejemplo, en las carreteras, sin límite, y si queriste morir, digamos, porque es responsabilidad tuya. Dicen que Alemania, pero ¿es efectivo? ¿Cuál es la experiencia, digamos? Si es que hay efectivo. No, Sí, pero- hay... He escuchado lo de Alemania, pero no sé si es cuento o es... Hacen siempre lo mismo los dos. No voy a apretar más este botón. pero apretó, ministra, la vista, castiga nuevamente. Efectivamente hay países que tienen, no ponen un límite de velocidad en algunos tramos de algunas autopistas, que tienen un diseño específicamente hecho para eso, y que, por ejemplo, en la noche son iluminadas completas. Son carreteras de 200 kilómetros que tienen full iluminación, y el ancho de pista está específicamente hecho para esa velocidad, las barreras están hechas, y son países que tienen además una cultura de conducción completamente distinta. Esos mismos países en las zonas urbanas tienen este tipo de controles. En Alemania, por ejemplo, en todas las zonas urbanas están esto, incluso en carretera. Por eso digo, hay algunos tramos donde hay libertad de velocidad, pero hay otros tramos donde está completamente restringida la velocidad, incluso en carretera. Y funciona también con control de radares, de cámara. Pero en zonas urbanas, yo diría que en todo el mundo desarrollado, estas restricciones de velocidad se están controlando por medios digitales, medios electrónicos. En votación. Artículo 7. Sí, está borrado ya. Sí. Don René Alinco, no está. Don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma. Abstención. Don René Manuel García. Don Félix González. Don Javier Hernández. Don Marco y la Vaca. Don Jaime Mulet. Don Iván Norambuena. Doña Jimena Sandón. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y doña Jenny Álvarez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobado el artículo 7 con la indicación que borra y áreas de aplicación. Ya. ¿Me da un segundito? Diputado, diputada, indicación. me gustaría tomar un acuerdo para que podamos sesionar el próximo miércoles de 11 a 12:30, paralelo a la sala, porque el Ejecutivo le va a poner suma urgencia para poder avanzar este proyecto que ya lleva tanto tiempo. Próximo miércoles de 11 a 12:30. El Miércoles, acá estamos. El 23. No mañana, el 23. próximo. Exacto. Miércoles 23. El miércoles 23. De... Si es que fuera factible, ¿no será mejor alargar una hora el día martes? Lo que pasa es que la última vez que quise alargar, usted se enojó tanto, diputado, que por eso acabamos de tomar la resolución. Presidente, le agradezco ya que no me sé. respete tremendamente mi opinión, pero lo estoy proponiendo al revés ahora. Que No, pero alarguemos una hora. La palabra del diputado de la Vaca. Diputado y la Vaca. No, si hay algo que a mí no me gusta mucho, Presidenta, el llevar adelante comisiones a la hora del funcionamiento de la sala, en lo particular, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que sería interesante poder ver si existe los votos suficientes para alargar efectivamente el horario del día martes. Yo creo que algo le ha hecho muy mal a este Congreso, es que en definitiva en la sala, en cada discusión parlamentaria existan 50 parlamentarios, y eso yo creo que no nos hace bien. Nada más, Pero eso no tiene nada que ver con la suma urgencia de algunos proyectos, de que no estén los diputados en la sala en realidad, porque no siempre. Este es un proyecto que va a tener suma urgencia. Yo
pediría el acuerdo para el próximo miércoles de las 11 a las 12:30. Votemos. Votemos la sesión de la próxima. No, el próximo, el miércoles a las 11, de 11 a 12:30. Lo que pasa es que es facultad mía citarla de las 11 a las 12:30 del próximo miércoles. No hay votación. ¿Cómo que miércoles de qué? De miércoles de 11 a 12:30. Yo quería alargar, pero por usted no alargué. No. Y quiero tomar otro acuerdo, diputados, diputadas. He tenido muchos reclamos y mucha preocupación ahí por lo que está sucediendo en el aeropuerto de Santiago. Me gustaría invitar y citar al ministro de Obras Públicas, darle un par de minutos para que nos cuente, no sé, también si nos puede acompañar usted, ministra, que vamos a estar en esta discusión, usted nos pueda, para ver los problemas que han habido, el funcionamiento, porque hoy día hay un colapso total, donde todos los usuarios están siendo perjudicados, hoy día ya ni siquiera esto, control de restricciones, eso es transporte, de que nadie puede pasar, no se pueden detener ni parar en ninguna parte del aeropuerto, entonces se están viendo perjudicados todos los usuarios del aeropuerto. Entonces creemos que la concesionaria, o sea, los que ganaron la licitación tienen que tomar medidas más eficientes a lo que está pasando. ¿Acordado? Ya. Para al inicio de la próxima sesión. Del ordinario. Diputado. Sí. Gracias, Presidenta. Bueno, en el mismo ánimo, Presidenta, previo a dar mi consentimiento para invitar al señor ministro, yo sé que es facultad suya, pero yo planteé la sesión pasada. Sí, la sesión pasada yo pedí la posibilidad también de un proyecto de fácil despacho que corresponde a la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que fue ingresada en el mes de noviembre. Se me gustaría que en algún minuto también lo pudiéramos ver, a lo mejor no va a ser aquí en enero, pero por lo menos tener el compromiso de verlo al regreso del receso legislativo, porque están esperando en el Ministerio de Obras Públicas y específicamente en el nuevo Departamento de Servicios Sanitarios Rurales para poder terminar el reglamento, que ya lleva un retraso bastante importante. Y el boletín es el número 203-9. Lo vamos a ver, porque si es de fácil despacho lo podemos también presentar para la próxima. Por eso es que también quiero la sesión. Para el martes 22, no sé. Por eso es que pedí la sesión para poder avanzar en los temas que tenemos pendientes. Diputado Félix González. Ay, discúlpeme, diputado Félix. Tenemos un acuerdo tomado de poder invitar al ministro para abordar el embalse Punilla. Quisiera solicitar que fuera junto con la sesión, la próxima oportunidad que él viene. Sí. Sí. Yo no recuerdo si estaba presidiendo usted o alguien más, pero sí. Sí. Y el acuerdo era una vez terminado, no antes de terminar la ley de plataforma. Por eso esperé pacientemente a terminar la ley de plataforma. Sí, sí. Sí, en relación al aeropuerto, normalmente cuando se invita al ministro de Obras Públicas, al final siempre terminamos concluyendo que hay que invitar a la Junta Nacional de Aeronáutica Civil. Entonces me gustaría, porque pasa mucho la normativa por la Junta. La DGAC.
No, ahí está el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es una cosa que compone el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, la DGAC y la Fuerza Aérea componen la Junta Nacional de Aeronáutica Civil. Y yo vi en estos días lucirse al presidente de la Junta Nacional haciendo declaraciones en el aeropuerto de Santiago. Entonces me gustaría que concurriesen todos los actores. ¿Por qué lo digo? Porque usted tiene un problema de tránsito que usted lo ha visualizado porque seguramente perjudica, digamos, a los usuarios, ¿no? Y eso es efectivo. Pero también hay una mala correspondencia de información hacia los usuarios por parte de las líneas aéreas. Cuando a ellos les toca cerrar la puerta, la cierran incluso minutos antes que la normativa, que el reglamento, ¿ya? Pero cuando ellos se atrasan, no dan ningún tipo de información. Entonces hay una información desigual hacia el usuario. Y por lo tanto me gustaría tocar ese punto en específico. Podríamos hacer una invitación posterior para analizar ese punto, porque esto es con respecto a todas las obras que se están haciendo en el aeropuerto, porque no vamos a alcanzar a ver todos los temas, para hacerlo más eficiente, y dejamos pendiente ese requerimiento de invitación. Ahora, cuando usted concurra al aeropuerto va a ver que este problema es mayor que el que usted plantea. Muchas gracias, presidente. Tendríamos que arreglar lo que hemos tratado. Yo lo tengo súper claro porque viajo todas las semanas de ida de vuelta, por lo tanto tengo claro que lo que dice el diputado Hernández es así. Pero estamos tratando de corregir esto mediante proyectos de ley que hemos presentado. Pero lo dejamos, sí, porque la verdad es que no vamos a solucionar aunque lo invitemos, pero sí podemos avanzar en el tema que planteé con el ministro de Obras Públicas. ¿Se acuerda? Está el acuerdo adoptado respecto al embalse Punilla también, presidente. Y no está usted presente. Ya, pero lo voy a tener presente. Para el... Ministra. Ya, ok, le aplaudo. Ahora sí. Solo una precisión respecto a la Junta de Aeronáutica Civil. Es una organización que depende del Ministerio de Transporte. Se relaciona con el Estado a través del Ministerio de Transporte. Efectivamente tiene representación de distintos organismos y actualmente tiene un director interino, que es un secretario ejecutivo. Así que en lo que podamos colaborar nosotros para aclarar el rol de la Junta, tenemos la mejor disponibilidad. Acordamos entonces invitar al ministro de Obras Públicas para el tema de aeropuerto y para que el diputado Félix pueda hacer las consultas con respecto a Embalse Punilla. Acordado. Y nos comprometemos a ver el fácil despacho la próxima también de sanitario, que habíamos quedado la semana pasada. ¿Fácil despacho para la próxima entonces? Título 3. Diputado, no se vaya. Ya, título 3. De la detección y notificación de las presuntas infracciones a la ley de tránsito y la denuncia ante el juzgado de policía local. Artículo 8. Corresponderá a la Subsecretaría de Transporte notificar al propietario de un vehículo motorizado la existencia de alguna de las contravenciones de tránsito que señalan a continuación, detectada por los dispositivos automatizados de registro de infracciones de tránsito y de la posibilidad de realizar un pago anticipado, reconociendo la comisión de una infracción de tránsito en los siguientes casos. A. Exceder la velocidad máxima establecida en los artículos 145 y 146 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2007 de los Ministerios de Transporte, Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito en relación con lo dispuesto en el artículo 203 del mismo cuerpo legal. B. Transitar en un área urbana con restricción por razones de contaminación ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35 del artículo 200 del decreto con fuerza de ley número 1 de los Ministerios de Transporte y de Justicia, que fija el texto refundido coordinado de la ley de tránsito. C. La infracción a las normas de transporte terrestre dictadas
por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de conformidad con lo establecido en numeral 18 del artículo 201 del decreto con fuerza de ley número 1 de los Ministerios de Transporte y de Justicia que fija el texto refundido de la Ley de Tránsito, que sean susceptibles de ser captadas por los dispositivos automatizados de registro de infracciones de tránsito. Lo anterior es sin perjuicio de lo señalado en el artículo 12 de esta ley. Ese es el artículo 8º. ¿No tiene indicaciones la...? Sí. Hay una indicación hay del una diputado indicación. Pérez, Mulet, René Manuel García Pero y las Lavaca, presuntas, la que para ella... eliminar el encabezado la palabra presuntas. Sí, eso ya lo dejamos en el aclarado. ¿Ah, viene otra? Ah, esa está más acá. Sí, pero ahí estamos con el artículo 8º. ABC a 7 y 8, sí. También de los mismos señores diputados para agregar la siguiente letra D nueva. D. Circular con vehículos que no estén provistos de un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema complementario que permita su cobro cuando su uso sea obligatorio de conformidad con lo dispuesto del artículo 114 del decreto con fuerza de ley número 1 de los Ministerios de Transporte y de Justicia que fija el texto refundido de la Ley de Tránsito. Y de los mismos señores diputados para agregar un inciso final como sigue. Para los efectos señalados en esta ley, los inspectores fiscales de la División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito tendrán el carácter de ministros de fe. Y ahí pasamos al 9. Sí. Presidenta, estamos de acuerdo con las tres indicaciones. La primera, digamos, no requiere discusión. La segunda, efectivamente, un requerimiento muy sentido de los jueces de policía local. A ellos enfrentan una gran cantidad de infracciones por circular sin tag. Quiero aclarar que esta no es la infracción por no pagar el tag, sino que es por circular sin tag. Y eso, efectivamente, por ejemplo, el caso concreto que quisiera traer a colación es el juzgado de policía local de Colina, donde en un mes le apareció el tag de el sentido sur-norte de la ruta 5 en Lampa, o sea, en el sector de Colina, que va para allá, y además la de la radial nororiente, que son dos tags. Por lo tanto, ese tribunal quedó totalmente colapsado con las multas de circulación sin tag. Por lo tanto, aparece de todo mérito incorporar esa infracción en este centro automatizado de tratamiento de infracciones. Y respecto del carácter del ministro de fe, nos parece de muy buen resultado que se establezca eso en la ley y no quede ninguna duda al respecto. Gracias, Presidenta. Por tanto, apoyamos las dos indicaciones más la anterior. Diputado Coloma. Lo primero, quizás en el encabezado del artículo de error, porque dice correspondería a la subsecretaría. Yo entiendo que esto corresponderá a la División de Fiscalización. La labor de la... Claro, porque en el fondo lo que el proyecto está haciendo es crear en la Subsecretaría de Transporte la división. Y esto son atribuciones de la División de Fiscalización, no necesariamente de la Subsecretaría. Pero eso es precisamente lo que hay que revisar. Ahí tengo una duda. Y lo otro... Eso. Y lo otro, que quedó pendiente, sí. Sí, y lo otro, una duda que tengo en la indicación 7, que me parece bien que se saquen partes por no andar con tag, pero hoy día está la posibilidad de hacer el pago diario. Entonces, ¿cómo va a compatibilizarse el pago diario con el parte? Hay que terminar con el pago diario para efectos de hacer viable este sistema. Su intermedio, Presidenta, solo para aclarar, el pago diario sigue vigente y el que hace el pago diario a tiempo no queda infraccionado por la autopista. El problema al que se refiere este artículo es que las autopistas, a pesar de que pueden detectar infracciones, no pueden notificar todas las infracciones. Y por eso van al juzgado de policía local. Lo que hace este artículo es traspasarlo al sistema automático y simplificar el trámite. Eso es el espíritu, pero no anula el pago diario que puede hacerse a la autopista igual. Eso va a significar en la práctica que va a tener que demorarse entre 15 y 20 días el envío de la notificación para ver si la persona que está sin tag paga o no paga el pase diario.
Entonces creo que operativamente esto sí va a complejizar el tema del cobro por funcionar sin tag, porque va a tener que esperar si la persona, creo que son 15 días, no me acuerdo cuántos son, la persona o atrasar, bueno, el tiempo que hoy día autorice se va a perder. Entonces ahí es donde tengo una duda respecto de cómo van a funcionar, o si simplemente se va a esperar. Si lo dejamos junto con el artículo 4 que vimos en la... Se puede aclarar. El ok, pago ya. diario hoy día no es una cuestión legal. El pago diario es fruto de un convenio de la Asociación de Concesionarios, que admiten a través de un sistema electrónico que se pueda pagar el mismo día o una cantidad de días, que me equivoco, si no me equivoco son 5 o 6 días posteriores, el revalidar, por así decir, el paso del vehículo por este lugar. Esto ha disminuido mucho, en todo caso, el uso del paso diario, porque hoy día el traspaso del TAC se ha facilitado mucho, pero a través de las normas internas de las concesionarias. Aquí está dentro del ámbito de ello. Evidentemente, que si nosotros aprobamos una ley de este tipo, ese convenio tendrá que ajustarse a lo que establezca esta nueva ley. Y el pase diario tiene un número máximo anual. Diputado Javier Hernández. Yo no me recuerdo bien lo que significa el punto C. Y me gustaría que me lo aclarara la señora ministra. En el sentido, creo que tiene que ver con las vías exclusivas, pero no tengo la seguridad. Y si es eso, respecto a solamente el control de las vías exclusivas y esa tecnología, ellos ya tienen el control de velocidad. ¿Cómo lo visualiza usted? Gracias. Ministra. No, pero ahí sí que nada que ver. Efectivamente, se controla el uso de vías, pero como decía antes, por cámaras que no tienen los atributos como para controlar velocidad. Lo que se hace acá es que las cámaras tengan esos usos múltiples. Solo se agrega que esta infracción también esté considerada dentro del tratamiento automatizado, que es algo que ya se hace. ¿En votación? El artículo... No, porque lo aclaró el asesor. No, respecto al tema del pase diario, que ahí va, yo creo que... El inciso primero es saber si es atribución de la subsecretaría o de la división. Creo que eso hay que aclararlo. Junto con el cuarto habría que dejarlo pendiente. Entonces, no votamos pero no votamos el artículo octavo. El octavo tampoco. Tampoco, eso es lo que yo había propuesto al inicio ya. Pero después todo, junto con lo que... Sí, porque estamos de acuerdo con las indicaciones. Artículo 9. Artículo 9. Vamos a dejar esta pega para el otro año. La notificación al propietario de un vehículo que hubiera sido detectado por los dispositivos automatizados de registro de infracciones de tránsito, en algunos de los casos indicados en el artículo anterior, se practicará de conformidad a las siguientes reglas. A. Se revisará que las imágenes o los demás elementos obtenidos de los dispositivos de registro den cuenta de la ocurrencia de alguna de las infracciones de tránsito señaladas en el artículo precedente en los términos de la presente ley. B. Se deberán ejecutar las medidas conducentes para la debida identificación del vehículo y su propietario, lo que se verificará a través de la información que figure en el registro de vehículos motorizados del Servicio de Registro Civil de Identificación. C. Se verificará si el propietario se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 12 de la presente ley. D. Se procederá a notificar a quien figure como propietario del vehículo en el registro de vehículos motorizados del Servicio de Registro Civil de Identificación. La evidencia de haberse configurado alguna de las infracciones y contravenciones señaladas en el artículo precedente en un plazo máximo de 15 días contado desde la detección de la infracción de tránsito. Y hay una indicación al artículo 9 para agregar la siguiente letra E nueva. E. Se deberá practicar preferentemente al medio electrónico definido por el afectado para este efecto el obtenido conforme al artículo 3 de la presente ley. Cuando no se disponga de medio electrónico, la notificación deberá realizarse por correo postal simple enviado al último domicilio que el propietario del vehículo tuviera inscrito en el registro de vehículos motorizados, entendiéndose practicada a contar del 5º día hábil siguiente a su despacho en la oficina de correos que corresponda. En los demás casos, los plazos se computarán desde el día siguiente a aquel en que se notifique la infracción. Es el artículo 9 con la indicación
de la que incorpora la letra E nueva. Sí, nosotros estamos de acuerdo con la indicación. Sí. No, es que esto está... Estamos como saliendo. Sí. Ya me quedó súper claro. ¿Alguna inquietud o en votación? En votación. Ya, En votación, artículo el 9. artículo 9 con la indicación. Sí. Don René Alinco, don Karim Bianchi, don Karim Bianchi, a favor, don Juan Antonio Coloma, a favor, don René Manuel García, don Félix González, don Javier Hernández, don Marco Ilavaca, don Jaime Mulet, don Iván Norambuena, doña Jimena Sandón, a favor, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj y doña Jenny Álvarez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado con la indicación del artículo 9. Aprobado. Aprobado. Entonces, nos queda pendiente el artículo 4 y el 8 por los puntos Digamos, por la que misma dijimos. razón, claro. Y nos vemos el miércoles. El Primero martes. la Ah, ordinaria, después. el martes. Muy breve porque se nos acaba el tiempo. No solo decir que más adelante hay varias indicaciones que hacen referencia a la Subsecretaría de Transporte. Entonces, poder aclarar... Ah, por supuesto, sí. poder hacerlo todo. Sí. No, si lo van a traer el Ejecutivo. Agradecer a la ministra, subsecretario, equipo ministerial, habiéndose cumplido con esta sesión, se levanta.